Desde la playa puedo ver columnas de vapor ascendiendo al cielo. Es tan fino el equilibrio, tan Entonces aquí dice, un recipiente con agua se expone al sol hasta que alcanza una temperatura de equilibrio de 30 grados. El recipiente está hecho de 100 gramos de aluminio y contiene 180 gramos de agua. Dice que en un intento por enfriar el sistema se agregan al agua 100 gramos de hielo hasta 0 grados. Determine la temperatura final. Si la temperatura final dice... determina la temperatura final. Si la temperatura final es 0, dice, determine cuánto hielo queda. Solo vamos a ver el inciso A. El B solo es con 50 gramos. Ese lo pueden hacer ustedes si quieren después. Bueno, entonces tenemos el recipiente. Dice que en el recipiente tenemos agua. El recipiente está hecho, el recipiente está hecho de aluminio, dice, y contiene 180 gramos de agua, ¿verdad? Y pues aquí, según lo que dice, un recipiente se expone al sol hasta que alcanza la temperatura de equilibrio. Entonces primero están a 30 grados estos dos y luego se le agrega hielo para que entre en equilibrio térmico. Bueno, entonces voy a hacerlo de esta manera: Q ganado igual al negativo de Q perdido. ¿Quién gana? Entonces, si quieren, pongamos eso. ¿Quién gana en este caso? ¿Quién ganaría en este caso? ¿Alguna idea qué sustancia o material gana energía por calor? El hielo. El hielo, ¿verdad? Entonces, tenemos que el hielo está a menor temperatura, entonces ese es el que gana. Y pierde entonces los demás, que sería el aluminio más el agua. Entonces, bueno, que para este de que gana, pues no sabemos a qué temperatura va a llegar, dice. Determine la temperatura final. Entonces, hay dos opciones, ¿verdad? Se queda en 0 grados el sistema, que es más o menos como le dicen en el otro inciso o en la otra parte, y pues o a una temperatura mayor de 0. Entonces, si es a una temperatura mayor de 0, va a haber hielo que se descongele. Entonces, bueno, con el calor ganado, tendríamos nosotros que primero habría fusión, ¿verdad? Y luego tendríamos Cm delta T para el agua que proviene del hielo. En el otro tenemos un negativo. Y bueno, el Q para el aluminio es mentira que va a haber un cambio de fase, ¿verdad? Si ustedes se van a las tablas, no ocurre a una temperatura tan baja. Entonces solo tendríamos Cm delta T del aluminio. Y en el agua, pues vamos a tener que el agua va a llegar a una temperatura, ¿verdad? De equilibrio. Entonces tenemos esto. Entonces no sé si ustedes tienen estos datos o si me lo pueden buscar. El LF, bueno, este creo que es 333 por 10 a la 3, pero siempre me ayudan a corroborarlo para que busquen los datos. El C del agua, creo que habíamos dicho 4186. Y solo si me ayudan con el del aluminio. No sé si lo habíamos usado en otro caso. ¿Tienen acceso ustedes a esos datos? Si no, lo busco yo. ¿Tienen acceso ustedes? Si no, lo busco, me dicen. Yo lo estoy buscando en el libro. Ok.
920 es el calor específico del aluminio. Siempre en joules sobre kilogramo, ¿verdad? Joules sobre kilogramo. Ok. Entonces, bueno, aquí ya poniendo esto sería, bueno, creo que este está bien, ¿verdad? El 333, si no lo busca ahí por, entonces aquí tenemos 333 por 10 a la 3. La masa de hielo es, ¿cuánto era? Ah, no, si esa es la pregunta, no, es 100 gramos, ¿verdad? Yo lo voy a dejar en kilogramos, lo dividí así, miren. Aquí sería dividir 100 entre 1000, ¿verdad? 100 para el 0.1, ¿verdad? Y aquí el agua 4186 por 0.1. Y esto va a aumentar la temperatura de 0 grados ATE, ¿verdad? Y en el otro vamos a tener negativo 920 por 0.1. Y la temperatura va a ser, la final va a ser la de equilibrio. Y la otra va a ser entonces la de 30, creo que estaba inicialmente el sistema. Entonces vamos a tener este. De ahí 4186, de agua habría 180 en el frasco este, ¿verdad? Y luego tendríamos lo mismo, T menos 30. Bueno, creo que aquí ya tenemos todo. Voy a multiplicar aquí, si ustedes quieren lo hacen también para practicar y corroborar. Entonces, pero aquí voy a hacer el lado izquierdo. Bueno, hasta aquí tenemos solamente esto, miren. 33.300 más 418.6 T. Noten que hay factor común aquí, miren. Entonces, solo voy a tomar en cuenta los números que están de esta manera, miren, el 920 por punto 1 y el 4186 por punto 18. Entonces, noten de que da 845.48. Aquí sería 845.48. Y voy a multiplicar este negativo a estos dos, miren. Entonces nos quedaría 30 menos T. Ok, luego eso le voy a multiplicar 845.48 por 30. Estoy tratando, bueno, creo que esto ustedes lo miran tal vez en el colegio, no sé, ¿verdad? Para las ecuaciones lineales como estas, lo primero que se recomienda es que ustedes simplifiquen lado izquierdo y lado derecho de la ecuación. Entonces, estoy haciendo ese procedimiento en este momento, aunque se mira un poquito más con mayores pasos, pero está más detallado. Y esto es lo que yo buscaría como un procedimiento hecho por ustedes, que esté lo más detallado posible. Entonces miren, ahora el 845.48 va a sumar a 418.6. Entonces sería 1264.08 T. Y en el otro vamos a restar 25.364.4. Si ven que escribo algo malo, me dice. 33.300 dice. Entonces tendríamos 7.000, pero da negativo. Vamos a ver qué pasa. No podría dar negativo eso. Vamos a chequear los datos. Entonces, bueno, aquí da negativo, miren.
aquí daría, bueno, si están bien los cálculos, sería entonces de que pues todo llegó a la, no, pero debería de cambiar porque está en 0 grados. Vamos a ver, voy a ver la pregunta mejor. Dice, un recipiente con agua se expone al sol hasta que alcanza una temperatura de equilibrio de 30. El recipiente está hecho de 100 gramos y todo eso. En un intento para enfriar el sistema se agregan al agua 100 gramos de hielo a cero. Determine la temperatura final. Ok, entonces yo puse lo que sería el hielo más Cm delta T menos el Cm delta T del agua y el aluminio que están en la muestra. Entonces 920 por 100 gramos de aluminio y 4186 por punto 118. Y ambos están en 30 inicialmente y terminan a TE. Y en el otro está a 0 y termina en TE. Sí, y aquí tendríamos lo del hielo. Sí, entonces de ahí multipliqué 333 por 10 a la 3 por punto 1, da 33.300. Y el otro solo se mueve el punto decimal. De ahí 920 por punto 1 más 4186 por punto 18. Ajá, es 845.48 y de ahí multipliqué el negativo 30 menos T. De ahí multipliqué este por 30 y de ahí sumé este con este. Pero la resta da negativo. Entonces pareciera que no hay suficiente energía para poder, o sea, que no hay suficiente energía para poder descongelar todo el hielo. Entonces vamos a hacer esta comparación, miren, porque nos da negativo, o sea, todos los cálculos están bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a asumir de que el sistema llega a 0 grados o averigüemos cuánta energía se ocuparía para llegar a, o sea, el mínimo que ocupamos es esto. Si en el lado derecho yo no tengo una cantidad mayor a esa, entonces el sistema no va a subir de temperatura. Entonces, aquí tenemos 33.300, miren. Entonces aquí yo lo que debería de averiguar es si el lado derecho, que sería todo esto, ¿cuál es la energía mínima que tendría en 0 grados? ¿Cuál es la energía que tendría en ese valor? Entonces, básicamente sería esta cantidad, 920 por punto 1 más 4186 por punto 18, todo esto multiplicado por 30. Entonces noten que yo solamente tengo 25.364.4 joules de energía si el sistema llegaría a 0 grados. Si este objeto llegara a una temperatura, o sea, si el agua y el aluminio llegaran a un valor, por ejemplo, de 10 grados, o sea, asumiendo que, por ejemplo, todo llega a 10 grados, el detalle es que esto llegaría con un 10 menos 30 y un 10 menos 30. Quiere decir que este número sería por 20 y tendríamos menos energía disponible para transferir con el hielo. Entonces, ¿qué quiero dar a entender? De que al final esto nos está dando negativo no por un valor calculado de forma equivocada, sino porque lo que tenemos es que al final la cantidad de hielo que hay, la energía que usted necesitaría para poder derretir toda esa cantidad de hielo no es suficiente con lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, para poder lograr lo que ocuparía, bueno, tal vez una mayor temperatura, ¿no? Que estén inicialmente a una mayor temperatura, pero a 30 grados no van a lograrlo, porque miren, necesitamos 333, bueno, este de arriba, 333.000
perdón, 33.300 versus 25.364. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que asumir? De que no se va a congelar todo y debido a eso entonces el sistema se va a mantener a 0 grados. Ya todo, ¿verdad? El agua, el aluminio y el hielo. ¿Se va a derretir algo? Sí, ¿verdad? Pero no todo. Entonces ahora sí le dicen, si la temperatura es 0 grados, determine cuánto hielo queda. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, T igual a 0, ¿verdad? Y pues aquí en vez de 0.1 vamos a colocar M. Entonces en el lado derecho, perdón, ya sabemos de que al llegar el sistema de agua con aluminio a 0 grados, va a tener que ceder 25.364.4 joules de calor. Y tendríamos entonces 333 por 10 a la 3 M, asumiendo que esa es la cantidad de hielo que se va a derretir, más 418.6 no, pero aquí no lo voy a, esto no va porque en realidad no llega a eso, por lo que dijimos allá arriba. Bueno, entonces aquí solo es este y 25.364.4, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que nos quedaría nada más es 25.364.4 entre 333 por 10 a la 3. Entonces la cantidad de hielo, miren, que se puede derretir solamente es ¿verdad? Entonces esto sería en kilogramos. Entonces vamos a tener eso es lo que se va a convertir en agua, ¿verdad? Y el otro queda como remanente de hielo, es decir, 0.1 menos ese valor. Entonces así, miren, 0.1 menos ese valor, eso es lo que queda como hielo. Bueno, me avisan si hay preguntas. Ingeniero, que calculó la cantidad de hielo que queda, perdón, sí, estamos colocando 333 por 10 a la 3 M porque no habría calor para un cambio de temperatura, ¿verdad? Ya que llegaría a 0 igualmente el hielo. ¿O cómo? Es que no entendí muy bien. Nosotros vamos a transferir energía al hielo para que cambie de estado. Okay. La mínima energía que ocupa para que todo el hielo se haga agua es 33.300. Sí. Pero la mezcla de agua y aluminio, lo más que puede transferir es pues cuando llega a 0 grados el sistema. Porque si ustedes notan algebraicamente se ve aquí arriba. Tal vez no en aspecto físico, sino que como viendo la álgebra de esto. Este número T está restando al 30. Entonces, si T es 10, o vaya, para cambiarle el número, si T es 5, asumiendo que llega a una temperatura de equilibrio de 5, este número solo va a multiplicar por 25. Hablando en cuanto a números, el mayor número que me puede dar de transferencia de energía debido al sistema es este de acá. Y el mayor número es 25.364. Entonces no tengo la suficiente energía para derretir el hielo. ¿Qué pasa si no se derrite el hielo? No cambia la temperatura. Yo les había, creo que colocado una gráfica, algo así, miren. Y el hielo estuviera a 1 menos 20 grados y aumenta la temperatura, necesita entonces transferencia para llegar a 0 grados. De ahí se va a mantener en 0 grados hasta que todo el hielo se derrita. Y va a empezar a aumentar la temperatura hasta que todo el hielo ya esté como agua. En ese momento, aquí en este punto va a estar como agua, pero a 0 grados. Y luego empieza a aumentar. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, primero yo revisé los cálculos para ver si había un error mío. Vimos de que pues yo no encontré ningún error. Y entonces, ¿qué significa esta temperatura negativa? ¿Por qué no puede ser negativa? Diría uno. Porque la mayor temperatura que tenés es 30.
vos esperarías de que por lo menos el sistema estuviera entre 0 y 30. ¿Por qué? Porque el hielo está a 0 y el otro está a 30. Y la temperatura de equilibrio tendría que estar entre esos rangos, ¿verdad? Entonces, como no da eso, da pie a dos cosas. O que está malo el cálculo o que no hay suficiente energía. Entonces, al revisar los cálculos, pues yo vi de que no había ningún error. Entonces, la única conclusión es de que no hubiese cambio de temperatura. ¿Qué implica eso? De que no todo el hielo se derrite como yo asumí en este caso. O sea, yo asumí que todo el hielo se derrite e inclusive se calienta. O sea, cambia su temperatura. Pero esto lo que le dijo al final es de que no todo el hielo hace eso. Entonces, ¿qué pasa si el hielo no cambia de fase completamente? Se mantiene a la misma temperatura hasta que se tuviera más energía y pues ahí sí. Entonces, bueno, ese sería el porqué. Gracias. Y bueno, entonces voy a colocar otro para que lo hagan ustedes y ver cómo lo desarrollan. Permítanme. Bueno, la idea en este sería de que ustedes lo desarrollen solos, darles unos 5 minutos y de ahí revisar lo que me digan ustedes que han hecho. Entonces dice, se deposita un bloque de cobre a una temperatura de 90 grados en 400 gramos de agua a 27 grados. El agua está en un recipiente de vidrio de 300 gramos. ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla? Pues tal vez ahí nos ayuda Cici a decirnos cuál es, si tiene el libro a mano todavía, cuál es el calor específico del cobre y la del vidrio. Van a ocupar eso. Y la del agua, pues habíamos dicho que era 4186. Siempre acostumbren a poner quién ganó y quién perdió, aunque sea bien obvio. Entonces tal vez nos ayuda ahí, Cici. Ok, del cobre, el calor específico sería 390 joules sobre kilogramos por grado centígrados. Y del vidrio sería 840. Bueno, entonces les doy 5 minutos, lo desarrollan y cualquier pregunta en el camino solo activan el micrófono. Bueno, yo tengo que el agua es la que gana energía y el cobre es el que pierde. Ok, cobre está a 90, ¿verdad? Y de ahí tenemos sí, entonces sí, sería el agua más el vidrio, ¿verdad? Y el calor perdido, el del cobre, el negativo del cobre. Sí, entonces aquí lo voy a hacer así, Q ganado igual a el valor de absoluto de Q perdido. Están diciendo que ganó el agua y el vidrio, ¿verdad? Entonces sería Cm delta T del agua y Cm delta T del vidrio. Bueno, si quieren lo voy a dejar así solo como Q ganado. Entonces para este tenemos 400 gramos de agua, dice. Entonces tendríamos acá 0.4 por, bueno, la temperatura final sería de esta forma, va a T-27 porque va a aumentar. Y el 4186 más el Cm delta T del vidrio sería entonces los 300 gramos por T-27 por 840. Todo esto es Q ganada. Voy a simplificar un poco. Aquí puedo hacer lo mismo que estaba haciendo en la otra ejercicio.
.4 por 4.186 más .3 por 840. Entonces nos queda 1926.4 por TE menos 27. Y esto es igual, si lo multiplicamos por 27, 52.012. Entonces quedaría 1926.4 TE menos 52.012.8. Todo esto es Q ganado. Ahora vamos a averiguar el otro. Sería entonces, solo sería la del cobre, ¿verdad? Entonces Q perdido sería CM delta T del cobre. Y tendríamos 390 por ¿cuánto es de cobre? Usted dice se deposita un bloque de cobre a una temperatura de 90, dice, en 400 de agua. Dice. El agua estaba, pero no sale la masa de... Voy a ver si es que lo corté mal. Se deposita un bloque de cobre a una temperatura de 90. No sale el dato ese de cobre. Bueno, lo vamos a tener que inventar porque no. O sea, si no, no habría manera de calcular esto. Entonces, vamos a ver. Y de ahí sería CM delta T, ¿verdad? Entonces sería la mayor temperatura va a ser TE. No, perdón. Este está a 90. Sí, 90 va a ser la mayor. Entonces va a quedar de esta manera. Solo que noten que el ejercicio no trae lo que es la masa del cobre. Entonces vamos a tener que asumirla. Obviamente, si se les pregunta algo así, va a salir el valor, ¿va? Pero aquí, como pueden notar, no sale. Y no se puede resolver esto porque ya tendríamos una sola ecuación y dos variables, entonces no hay manera. Le voy a poner 300, a ver. Voy a asumir que la masa del cobre es 0.3 kilogramos. Si nos da ahí un valor raro, entonces vamos a bajarlo, subirlo. Entonces, bueno, con este nos da lo siguiente. Sería 390 por 0.3 por 90. Entonces da 10.530 menos 390 por 0.3, que es 117 T. Bueno, entonces si todos estamos bien ahí, quedarían estas dos ecuaciones que estoy encerrando y deberíamos de pues igualarlas. Entonces el 110, bueno, lo voy a escribir mejor, 1926.4 T menos 52.012.8. Y aquí sería 10.530 menos 117 T. El 117 va a pasar a sumar a 1926.4. Entonces da 2043.4. Y en el otro es 10.530 más 52.012.8. Da 62.542.8. Entonces, si a ese número le dividimos 2043.4, la temperatura nos da 30.61 grados. Está en el rango porque, vamos a ver, déjenme ver aquí, porque la temperatura del agua y del vidrio está a 27 y el otro está a 90. Entonces está en el rango de temperatura. Y así me diera, no sé, abajo de 27 grados o arriba de 90, entonces ahí hay un error de cálculo. O en este caso por el dato que no nos dieron, ¿verdad? Pero como les digo, para el caso de ustedes ese dato estaría dado. Bueno, entonces aquí cuando miren las notas de clase recuerden que este se asume.
¿verdad? No aparece en el ejercicio. Por si después se preguntan, ¿y de dónde se sacó ese número? Bueno, no sé si hay preguntas. Ingeniero, aquí asumimos que la temperatura a la que está el agua es también la temperatura a la que está el vidrio, ¿verdad? Sí, como es como que usted tuviera un café, la taza y el café van a estar a la misma temperatura en promedio. Okay. Voy a agregar uno de termodinámica porque también esa parte viene. Entonces, déjenme buscar uno. Entonces, bueno, en lo de termodinámica, lo que viene normalmente es calcular el trabajo, usar la primera ley de termodinámica. Y como vieron hasta, bueno, me preguntaron lo del foro, no le contesté al final, sí, pero creo que ya lo cambié, no sé si ya pueden ingresar. Sí, ya se puede, ya está hasta el domingo. Gracias. Ok. Entonces, bueno, en este le dicen un gas expande de I a F a lo largo de 3 trayectorias indicadas en la figura. Calcule el trabajo realizado sobre el gas a lo largo de las trayectorias. Bueno, solo a modo de resumen, el trabajo tenemos 2 versiones. Si es hecho por el gas, se asume que es positivo. Y si es hecho sobre el gas, tenemos que es negativo. La primera ley de termodinámica nos dice que el cambio en energía interna se va a modelar de esta manera, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, si el sistema hace trabajo, entonces, y no hay transferencia de energía, tenemos que delta U es igual a menos W, entonces tiene que disminuir la energía interna del sistema, ¿verdad? Porque ¿de dónde saca esa energía para hacer el trabajo? Es como cuando nosotros nos levantamos y no hemos desayunado, ¿verdad? Cuestiones así. La otra es con el calor. Cuando el calor vamos a ver, cuando la temperatura del sistema es menor que la temperatura del ambiente, el calor usted lo va a considerar como positivo. Si la temperatura del sistema es mayor que la del ambiente, entonces va a liberar, entonces va a ser negativo. Y si la temperatura del sistema es igual a la del ambiente, entonces el calor es cero. Entonces esas son convenciones de signos para el calor y el trabajo. Eso es a modo de resumen, ¿verdad? En este momento creo que no lo vamos a aplicar del todo. De ahí, con esto para el trabajo tenemos que el trabajo para nosotros va a ser el área bajo la curva de estas diagramas de presión-volumen. Entonces, primero nos piden que calculemos el trabajo sobre el gas, dice hecho sobre el gas, en la trayectoria IAF, que es la naranja o el color que mire aquí, mira. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? En IAF. Entonces, en IAF tenemos que, en el primer caso, cuando vamos de I a lo que es el punto A, la presión se mantiene constante. Aquí vamos a usar bastante lo de la ecuación de gas ideal. Entonces, con la ecuación de gas ideal tenemos que la presión y el volumen se relacionan de esta manera. Es decir, a mayor temperatura, mayor presión y volumen, ¿verdad? A menor volumen, mayor presión. Y así, ¿verdad? Puede jugar con las variables. Entonces, miren que si ustedes le ponen aquí, digamos, si esto ocurre en un momento dado, usted va a tener esta relación. Si después cambia la temperatura, tiene que cambiar en general todas estas variables. Entonces, si usted quiere saber el cambio si usted resta estas dos cantidades, la segunda menos la primera, y estamos bajo la condición de que la presión es constante, note que
este P1 y esta presión 2 son iguales, es un valor constante. Entonces, si yo le llamo P a esa presión, aquí nos va a quedar P B2 menos B1 igual a N R T2 menos T1. Les dije que iba a restar el primero, el segundo menos el primero. O sea que sería algo así, ¿verdad? Entonces miren que P por delta B, ¿verdad? Es igual a NR por delta T. Esa es una opción, ¿verdad? ¿Por qué queremos eso? ¿O para qué traigo a mención eso? Bueno, el trabajo es el área bajo la curva. Entonces mire que, por ejemplo, usted tiene aquí la presión, que sería como la base, perdón, el volumen, que sería como la base, y la altura, que sería entonces el cambio de presión, ¿verdad? Entonces, pero lo que podemos hacer es, ahí depende cómo mire el área, ¿verdad? Si solo tuviera usted esta parte, el área sería todo esto de abajo, ¿mire? Entonces usted tendría que usar, por ejemplo, lo que sería este P delta B para poder saber esa área. Pero aquí se puede hacer de una forma más fácil, ¿verdad? Aquí solo le traje a mención esta parte porque a veces, bueno, para para presión constante, el trabajo se convierte P delta B. Y con este P delta B, si usted no tuviera la información de la presión y el volumen, sino que solo le dijeran la temperatura, esta relación sirve, ¿no? En este momento no la va a usar. Claro, esta no es una ecuación que va a servir para cualquier momento. Si usted nota, le estoy diciendo que es para presión constante. Pero bueno, en este caso lo más sencillo es hacer esto. Si usted nota, tenemos el área bajo la curva, dice. Entonces tendríamos que averiguar, no, si básicamente es esto, es toda esta área. Sí, yo creo que sí la vamos a ocupar. Porque en esta porción no hay trabajo, porque el volumen se mantiene constante, ¿verdad? Y como tenemos que, en general, bueno, es el área bajo la curva, ¿verdad? En este caso no lo puedo, lo más que les puedo decir es de que por qué a volumen constante es cero, ¿verdad? El trabajo. Si tenemos a volumen constante, lo que estamos diciendo es que las moléculas de gas están en un recipiente cerrado, y si usted empieza a calentar lo que sería este sistema, al no haber oportunidad del gas de expandirse, entonces todo se queda entonces como cambio en energía interna, y eso provoca que las moléculas de gas se muevan más rápido. Entonces, bueno, aquí lo que voy a hacer es esto, de solo hay contribución debido a lo que sería de I a A. Entonces el área solo para esa parte sería, entonces si vamos a usar P delta B, miren, P en este caso sería 4 ATM y delta B sería 4 menos 2. En este caso entonces sería 8. Entonces miren que litros por ATM van a ser unidades de energía, ¿verdad? Litros ATM va a ser unidades de energía para nosotros. ¿Qué pasa si lo quisiera pasar ustedes a joules? Vamos a tratar de convertirlo. Entonces a joules ocuparíamos así, miren. Litros por ATM. Tendríamos que pasar los ATM a pascales, porque los pascales van a estar en unidades de newton sobre metro cuadrado. Y los litros a metros cúbicos, ¿verdad? Entonces aquí sería litro a metro cúbico. Voy a buscar la de metro cúbico para estar más seguros aquí. 1 litro para tener ese dato. Entonces, si no, yo lo que haría es, por ejemplo, esto, miren, los litros los paso a ml, y los ml son iguales a centímetros cúbicos, y los centímetros cúbicos ya se pueden convertir a metros cúbicos.
pero es más tedioso, ¿verdad? Entonces esto ya, lo de los factores de conversión, pues eso ya estaría dado. Entonces un ATM es 1.013, ¿verdad? Por 10 a la 5. Y un litro es igual a 0.001 metros cúbicos. 0.001 metros cúbicos. Entonces miren, de esa manera usted podría convertir de joules, perdón, de litros ATM a joules, si fuera necesario, no es obligatorio, ¿verdad? Si no le dicen una unidad en especial, esta es una unidad válida. Entonces, bueno, nuestra primera respuesta sería 8 joules ATM. Ese sería el trabajo para IAF. Es decir, nosotros por el argumento que les di de la candelita y eso, el trabajo de AF, como B es constante, el trabajo es 0. ¿Verdad? Entonces, por eso nuestra respuesta es 8. Ahora vamos a ir a la otra trayectoria. Dice que es IF. IF es la diagonal, miren. El área bajo la curva solo sería esto, ¿va? Entonces, necesitaríamos dos figuras que definir, miren. Si ustedes notan, se mira claramente este triangulito y abajo hay un rectángulo. Entonces, nosotros deberíamos sumar lo que es el triángulo más el rectángulo de área. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, ahora solo le piden para IF. Pero como IF es una diagonal, entonces necesitamos dos áreas. Recuerde, es el área bajo la curva. No sé si ya habían leído esa parte. Entonces vamos a tener que el trabajo son dos áreas. Entonces la primera área va a ser el triángulo. El área de un triángulo es un medio de la base por la altura. La base en este caso es esto. Y la altura es esta parte. Entonces noten que la altura es de 3 ATM y la base es de 1. La base es de 2, ¿verdad? Y en este caso de 2 litros. Bueno, entonces había dicho 3 y 2, ¿verdad? Entonces tendríamos un medio a 1, miren. Un medio de la base por la altura. Creo que la base había dicho que era 2 y la otra 3. Aquí tenemos 3 litros ATM. El área 2 es un rectángulo. Y el rectángulo, si ustedes notan, tiene una base de 2 unidades y tiene una altura de 1. Entonces sería 1 por 2. Entonces tendríamos 2 litros ATM. ¿Cuánto da la suma de estos dos? Bueno, 5. Y ese sería el trabajo hecho. Bueno, entonces ya tenemos el trabajo hecho. Solo nos faltaría ya la última, que sería IBF. De I a B, como no cambia el volumen, tenemos que el trabajo es 0. Entonces solo voy a colocar eso, IBF. Entonces para IBF, para IB, como B es constante, miren que aquí, aunque sea de esta manera, coloco la explicación. No solo digo de un solo es 0, ¿verdad? Entonces lo mismo se esperaría de ustedes. Entonces ya tenemos esto. Y ahora solo nos faltaría BF. Entonces BF, noten de que el área es esta parte.
es la misma que mencionamos en el caso anterior. La base es de 2 y la altura es de 1. Entonces, en este caso, el trabajo simplemente sería 1 por 2. Y aquí sería entonces 2 litros por ATM. Y bueno, esa sería la respuesta en ese inciso. Bueno, entonces eso sería todo por hoy, básicamente. No sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, para los ejercicios de la guía, los trabajamos en metros cúbicos, joules o en ATM. Y si la gráfica está en litros ATM, déjelo así. Si Okay. estuviera en pascales y metros cúbicos, sí, y los datos que le dan, los adicionales, están en otras unidades, ahí sí cambia. Ok. Sí. Gracias. Desde la playa puedo ver columnas de vapor ascendiendo al cielo. Es tan fino el equilibrio, tan efímera la vida. Es todo un milagro.